Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. ¿A qué conducirá la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? Esa es una pregunta que mucha gente se formula hoy en día. Pretendo darle respuesta centrándome en el análisis de los asuntos de política exterior. Para eso, tomaré en consideración la política implementada por Trump durante su primer gobierno, durante el periodo 2016-2020, tomando en cuenta también lo que prometió durante la campaña electoral y la naturaleza de los retos que tiene ante sí Estados Unidos en el momento que estamos viviendo hoy en día. Lo primero a destacar es que Donald Trump tiene hoy más experiencia que en el año 2016. Comprende mejor cómo es que funcionan las cosas en Washington, tiene mayor control de su partido, que ya se ha alineado con su visión de política exterior y que está dispuesto a apoyarle plenamente. Hoy el Partido Republicano es el partido trumpista de los Estados Unidos, sin exageración. Además de esto, tiene experiencia de cómo muchas de sus políticas fueron boicoteadas por el denominado Estado profundo. Y se ha propuesto, en consecuencia, su desmantelamiento. Pero eso suena fácil en el discurso. Es un asunto sumamente complicado sustituir 50,000 servidores públicos de carrera. Esa será una tarea descomunal y convertir esos cargos en puestos políticos tomaría mucho tiempo y desde luego que eso encontrará mucha, pero mucha resistencia. La parte del establishment estadounidense que adversa a Donald Trump es sumamente influyente. Y Trump tendrá algunas dificultades. Incluso ese establishment está en capacidad de crear situaciones de hecho susceptibles de comprometer al gobierno de Donald Trump. Y esto es particularmente importante, entiendo yo, en lo que tiene que ver con el conflicto en Ucrania y lo que Trump se ha planteado al respecto. No olvidemos que durante la campaña Trump fue objeto de 2 intentos de asesinato. Y en ninguno de los 2 casos, hasta donde sabemos, intervinieron desquiciados mentales. Es decir, que ahí hay también un factor a tomar en consideración. ¿Cuáles son los principales retos de Donald Trump en materia de política exterior? Yo creo que los principales son ponerle fin a la guerra en Ucrania, que él prometió, definir sus relaciones con los socios de la Unión Europea y también con los aliados de la OTAN, enfrentar la complicada situación en Oriente Medio y toda esa realidad del Asia-Pacífico, que es la zona declarada por Estados Unidos como la principal prioridad estadounidense. Y eso abarca la cuestión de las relaciones con China y el caso particular de Taiwán y Corea del Norte. Comencemos por el asunto de la guerra en Ucrania. En su primer mandato, hay que recordarlo, Trump intentó fortalecer las relaciones con Rusia, pero el denominado Estado profundo puso obstáculos en ese camino. Y en eso influyó mucho el tema del llamado Russia Gate, porque incluso se llegó a hablar de un juicio político que finalmente no se intentó. Trump prometió ponerle fin al conflicto en Ucrania
incluso antes de iniciar su segundo mandato presidencial, ha dicho que ese conflicto pudo evitarse y ha criticado duramente el enorme gasto en que ha incurrido Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Con Zelensky nunca ha tenido una buena relación, unas relaciones fluidas. En una ocasión lo llamó como el mejor vendedor ambulante, una especie de buhonero, porque cada vez que visitaba Estados Unidos, según sus propias palabras, se iba con decenas de miles de millones de dólares en el bolsillo. Y también hay que recordar que los trumpistas en la Cámara de Representantes boicotearon durante un buen tiempo un paquete de ayuda a Ucrania por más de 60.000 millones de dólares, algo a lo que finalmente le dieron el visto bueno. Zelensky visitó a Trump en su residencia en Florida, le presentó allí su plan para la victoria de Ucrania y sobre eso Donald Trump no hizo mayor comentario. Zelensky hizo campaña por los demócratas en el territorio estadounidense y eso todos lo pudimos ver. Trump siempre ha presumido de tener buenas relaciones con Putin. Sin embargo, es bueno recordar que durante su gobierno se adoptó un número récord de sanciones contra Rusia. Fue bajo su mandato que se cerraron la misión comercial en Nueva York y la misión diplomática en San Francisco. Fue bajo su mandato que Estados Unidos se retiró del acuerdo de misiles de alcance intermedio, ese que funciona como el control de el desarrollo de nuevas armas nucleares. Y también fue el que denunció el Tratado de Cielos Abiertos. Ese es el tratado que permite que las dos partes se vigilen mutuamente y que puedan chequear los movimientos en el desarrollo de armas que van haciendo a través de una serie de mediante el uso de tecnología que permite hacer esa detección desde el espacio con la ayuda de unos vuelos especiales que las partes permitían hacer sobre sus respectivos territorios. Entonces, además de eso, hay que recordar que fue bajo el mandato de Trump que el Departamento de Estado confirmó su intención de comenzar a suministrar armas letales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron en gran medida armadas durante el gobierno de Donald Trump. Y bajo el mandato de Trump se impusieron sanciones a las empresas responsables de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, en un esfuerzo por arrebatarle a Rusia el mercado europeo del gas. Hay mucha gente que no recuerda eso, que es importante. Trump no ha explicado realmente en qué consiste su plan para ponerle fin a la guerra en Ucrania. Pero yo creo que existen razones suficientes para pensar que Trump no le regalará a Vladimir Putin una victoria sobre Ucrania. No se puede descartar que Trump intente una solución basada en la cesión por parte de Ucrania de una porción de su territorio a Rusia, el compromiso de no afiliación de Ucrania a la OTAN y la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la línea del frente. Eran básicamente esos puntos los que estaban en el acuerdo de Minsk, de Estambul, aunque Rusia hacía unas mayores concesiones porque la guerra
apenas acababa de comenzar. Aquello no cuajó por razones que todos conocemos. Aquel acuerdo fue respaldado por Elon Musk, recuerden ustedes, que hoy es una gran colaboración, que fue un soporte importante de la campaña de Trump. Y bueno, pues yo no descarto una solución en base a eso, que no sería nada extraordinario porque esa salida no se descarta en un estudio de Rand Corporation, que es un centro de pensamiento muy ligado al Departamento de Estado, al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que no tiene nada que ver con el trumpismo, y que está fundamentado en lo que es conveniente para Estados Unidos, que no siempre coincide con los intereses de Ucrania. Ahora, Donald Trump, en una entrevista que le hiciera Tucker Carlson, habló de su intención de separar a Rusia de China. En esa oportunidad, incluso habló hasta del uso de la fuerza si fuera necesario para lograr ese objetivo. No sé cómo eso pudiera hacerse, pero en ese tenor se expresó Donald Trump. Quiere decir que él tiene con respecto a Rusia cosas que reclamar. Su deseo de entenderse con Rusia, expresado durante su primer mandato, tenía como propósito evitar esa alianza de Rusia con China para entonces centrarse en lo que entendía era lo fundamental y que colocó en el centro de su política exterior, que era la contención de China. Por esa misma razón fue que Donald Trump inició negociaciones con los talibanes para lograr una retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, cosa que no pudo concluir. Pero su intención era esa, tener el camino despejado para centrarse fundamentalmente en la contención de China. Sin embargo, creo que es bueno convenir en que la situación hoy es muy distinta a la que existía durante la presidencia de Trump. La alianza entre China y Rusia es una realidad y difícilmente Rusia convendría en sacrificar esa relación estratégica que la dejaría sin un aliado que ha sido fundamental para el Kremlin durante la guerra en Ucrania. Entenderse con Trump, yo creo que es muy difícil hoy para Rusia. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Rusia hoy tiene unas relaciones estratégicas con Irán, un país con el que firmó un tratado de defensa mutua, que ha sido un soporte importante de Rusia en la guerra en Ucrania. Y ese mismo Irán es ese país de Oriente Medio que más preocupa a Donald Trump. Y con toda seguridad aplicará con respecto a él una política muy severa. La política de Trump en Oriente Medio en el periodo pasado puso ahí su mayor acento. Otro obstáculo es la alianza de Rusia con Corea del Norte, que se dice que envió 10.000 soldados a Rusia. La presencia de esas tropas norcoreanas en territorio ruso, si es que eso se confirma, podría estar relacionada con un posible choque con la OTAN, con esa posibilidad. Sobre eso hablaremos un poco más adelante. Es bueno subrayar que la guerra en Ucrania ya no tiene mucho sentido para Estados Unidos, que ya consiguió sus objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos principales en Europa, aprovechando ese conflicto. Reducir la dependencia de Europa de los productos
rusos de exportación, apoderarse en gran medida del mercado del gas europeo, alejar a Europa de China, sumándola a su política de contención del gigante asiático. Son objetivos concretos que Estados Unidos ha conseguido aprovechando esa coyuntura de la guerra en Ucrania. Pero Trump es probable que quiera algo más a cambio de ponerle fin al conflicto. Y hay quienes creen que si no lo consigue, entonces podría optar por una política de escalar para desescalar, que es justamente lo que quiere, lo que está proponiendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Escalar para desescalar no parece encajar en el discurso de Trump, que acusó a la administración Biden de colocar al mundo al borde de una tercera guerra mundial, y con todo lo que dijo sobre el gasto de Estados Unidos en la guerra en Ucrania y la negativa de los trumpistas en la Cámara de Representantes a apoyar el último paquete de ayuda a Ucrania, como ya dije anteriormente. Pero es posible que Donald Trump quiera algo a cambio. Y hay quienes creen que si no lo consigue, entonces podría optar por una política de escalar para desescalar, que es precisamente lo que está proponiendo el presidente Volodymyr Zelensky. Escalar para desescalar no parece encajar en el discurso de Trump, que acusó a la administración Biden de colocar al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Un intento como ese podría tener serias implicaciones. Tampoco encaja con lo que pregonó sobre el gasto de Estados Unidos en la guerra y la negativa de los trumpistas en la Cámara de Representantes a apoyar el último paquete de ayuda a Ucrania. Entonces, probablemente ese sería un aspecto con el que Donald Trump se manejaría con mucho cuidado. De todos modos, pudiera realmente parecer ilógico favorecer a Putin sin nada a cambio, cuando con toda probabilidad Rusia y Estados Unidos tendrían intereses encontrados en otros dos escenarios que, según la visión de Donald Trump, son los más importantes para Estados Unidos: Oriente Medio y la región del Asia-Pacífico. Rusia es un aliado de Irán en Oriente Medio, como dijimos, y también es un aliado de China en el lejano Oriente. Y es también Rusia parte fundamental de los BRICS, que representa el contrapeso al bloque occidental. Y que, entre muchas otras cosas, se ha planteado la creación de un sistema financiero paralelo al que está bajo control de Occidente. Es una situación sumamente complicada, porque mayor presión sobre Rusia, una política de asedio a Irán con miras a debilitar el apoyo de este país a Rusia, y una gran presión sobre India para reducir su colaboración con Moscú, que serían el complemento de una política para ejercer presión efectiva sobre Putin, y que algunos están actualmente proponiendo, podría colocar a Rusia en una situación de dependencia casi total de China. Algo que Donald Trump ha dicho que quiere evitar. La única forma de debilitar la alianza ruso-china es procurando una solución al conflicto en Ucrania, incluso aliviando también las sanciones impuestas a Moscú. Y esto es lo que permitiría a Rusia una mayor priorización de los intereses de su país, no siempre coincidentes con los chinos. Entonces habría que ver si ese sería
ese camino tendría suficiente atractivo para Donald Trump y para el establishment estadounidense, que usted no puede ignorar, porque tiene y seguirá teniendo mucha influencia. Otro factor a tomar en cuenta es que Europa avanza hacia el descalabro. El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos desató inmediatamente una tormenta política en Alemania, donde se rompió la alianza de los socialdemócratas, los verdes y los liberales. El canciller Scholz ha anunciado una moción de confianza por diferencia con su ministro de Finanzas, que pertenece al Partido Liberal, porque este señor se negó a aumentar la ayuda a Ucrania y a financiar la maltrecha economía alemana, aumentando la deuda. Él, en cambio, proponía una política de austeridad para liberar recursos. El partido mayoritario en Alemania hoy en día es la Unión Demócrata Cristiana, que pues demostró en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo que es la fuerza con mayor influencia en ese país. Y con toda seguridad ese partido accedería al poder si hay elecciones anticipadas, que en efecto las habrá. Lo único que está ahora mismo en cuestión es cuándo se celebrarán esas elecciones. Si en febrero, como quiere la oposición, o si en marzo, como lo ha planteado el canciller Olaf Scholz. La jugada de Scholz busca cerrarle el camino a la ultraderecha emergente, representada por Alternativa por Alemania, y la izquierda, encabezada por un partido encabezado por la señora Sarah Wagenknecht. El partido lleva el nombre de su fundadora. Y estas dos organizaciones políticas, en las recientes elecciones que se celebraron en el este de Alemania, tuvieron un gran desempeño. Y entonces el triunfo del trumpismo en Estados Unidos es lo que se teme pudiera alentar el crecimiento de estas dos organizaciones políticas, y por eso el planteamiento de adelantar las elecciones. Algo parecido a lo que se inventó Emmanuel Macron y que le salió mal porque perdió el control del Parlamento. Bueno, el país atraviesa por una situación económica muy, pero muy delicada. Además, hay que tomar en consideración que Alemania es un país intensamente exportador y teme que los aranceles del 10% a las importaciones estadounidenses que ha anunciado, que propuso durante la campaña Donald Trump, que él prometió, golpee duramente la economía alemana, que como dije, está atravesando un muy, pero muy mal momento. Alemania es el segundo país después de Estados Unidos que más ayuda ha enviado a Ucrania. Y como se ve, bueno, pues tiene dificultades para seguirlo haciendo. Por otro lado está la situación en Francia. El gobierno de Macron perdió mayoría en el Parlamento, como ya dije, y por tanto no puede decidir el envío de tropas a Ucrania como había sugerido el presidente. En el seno de la Unión Europea, por su parte, el señor Víctor Orbán, un confidente de Donald Trump, al que también acusan de ser un aliado de Vladimir Putin, que hoy ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, está torpedeando, está utilizando esa posición para bloquear la ayuda a Ucrania.
Los líderes europeos no quieren saber de Orbán. Sin embargo, el triunfo de Donald Trump ha fortalecido su posicionamiento. Y mientras esto ocurre, Rusia avanza en el campo de batalla en forma lenta pero sostenida. Este cuadro, que puede considerarse realmente dramático, facilita la intención de Trump de ponerle fin a la guerra en Ucrania. Un propósito que, como ya dije, reiteró varias veces durante la campaña y al que hizo referencia en su primer discurso pronunciado en la madrugada del 6 de noviembre, ya como presidente electo de los Estados Unidos. Prolongar el conflicto en Ucrania, como puede deducirse de ese cuadro que acabamos de describir, podría ser una forma de precipitar un desenlace fatal para Occidente, en cuyo caso Donald Trump correría el riesgo de que se le vincule al mismo, a ese fracaso. Otro conflicto que tiene al mundo en vilo es la guerra en Oriente Medio. Trump ha respaldado abiertamente al Estado judío. Recordemos que cuando fue presidente reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó a esa ciudad la embajada de Estados Unidos. Este es un territorio en disputa que Israel tomó durante la Guerra de los 6 Días en el año 1967. Lo mismo hizo Donald Trump con los Altos del Golán, que es un territorio que Israel arrebató a Siria durante esa misma guerra. En el 2018, Donald Trump ordenó el cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington. Y ese mismo año cortó los fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Medio, que proporciona asistencia a los refugiados palestinos. Trump además promovió los denominados acuerdos de Abraham, destinados a la normalización de las relaciones entre los países árabes e Israel, cosa que parcialmente se logró. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos normalizaron sus relaciones diplomáticas con el Estado judío. Y esa era una iniciativa que perseguía aislar a Irán, un país al que Trump le impuso duras sanciones. Trump, además de eso, denunció el acuerdo nuclear con Irán firmado por el gobierno de Obama, optando por imponer, como dije, nuevas sanciones. Y no olvidemos que Donald Trump ordenó el ataque en el que perdió la vida el líder de las fuerzas Quds de Irán, general Qasem Soleimani, un hombre muy apreciado en el país persa. Trump también llevó a cabo bombardeos en Siria contra las fuerzas de Bashar al-Assad, a pesar de las protestas de Rusia. No hay dudas de que Trump dará un respaldo firme a Israel. Él dijo que la guerra en Oriente Medio debe haber terminado ya para el próximo mes de enero, antes de iniciar su mandato. Es decir, que Donald Trump le dio un plazo a Netanyahu para que haga lo que él entienda que debe hacerse. Una prioridad de Trump será la disminución de la influencia china en la región. Todo esto está concebido justamente con ese propósito en mente. Ahora, aquí probablemente la administración Trump tropiece con algunos obstáculos. Durante su presidencia, Rusia tenía
unas relaciones muy estrechas con Israel. Hoy Rusia tiene una alianza estratégica con Irán. Moscú tiene un acuerdo de defensa mutua con el régimen de los ayatolá. Además, los países árabes no consideran a Benjamín Netanyahu como un interlocutor válido para el abordaje de la situación en Oriente Medio. Y eso debido a la masacre que viene cometiendo contra los palestinos. Entonces ahí hay un obstáculo y probablemente Benjamín Netanyahu confronte algunos problemas. ¿Cómo abordará Donald Trump la cuestión de las relaciones con Europa y el tema de la OTAN? Este es otro aspecto también importante. Yo creo que la situación en Europa y la realidad de la OTAN no son hoy las mismas que cuando Trump era presidente. Aquella inconformidad de Donald Trump con Europa y con la OTAN estaba motivada por el hecho de que los países europeos mantenían unas muy buenas relaciones con Rusia. Toda Europa dependía de los productos rusos de exportación, sobre todo de los productos energéticos, gas, petróleo, carbón, dependencia que se profundizaría con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que aumentaría el suministro de gas ruso a Europa desde el territorio de la Federación Rusa hacia Alemania, pasando por el Báltico y obviando el territorio de Ucrania. Eso iba a disminuir la dependencia de Rusia en su suministro, la dependencia de Ucrania del suministro en la labor de comercializar su gas con Europa, porque algunos de esos gasoductos pasaban por el territorio y pasan por el territorio de Ucrania. Esa dependencia entonces se reducía y por eso en gran medida Volodymyr Zelensky protestó contra ese proyecto. Trump se quejaba de que mientras todo esto ocurría y mientras Europa tenía excelentes relaciones con China y algunos países europeos como el caso de Italia y de Portugal abrazaron el proyecto chino de la Ruta de la Seda, mientras Beijing se constituía en el principal socio comercial de Europa, Estados Unidos entonces fungía como el garante de la seguridad de esos países aliados del viejo continente. Y entonces por eso Donald Trump pues elevó su voz de protesta y llegó a amenazar con salirse de la OTAN. Zbigniew Brzezinski, en su libro La geopolítica de Eurasia, el gran juego, la geopolítica de Eurasia, él dijo que esa Europa integrada, Eurasia integrada, podía hacer parecer una islita insignificante a Estados Unidos, porque estamos hablando de una gran masa de territorio. Y si eso se consolidaba, entonces Estados Unidos se vería en graves problemas. Y entonces frente a esa situación, Trump planteó su posición sobre la inutilidad de la OTAN, porque según él, mientras Estados Unidos pagaba por la seguridad de los aliados, estos aliados entonces confraternizaban con los enemigos estratégicos de Estados Unidos. Y entonces no solo exigió que los miembros de la OTAN cumplieran con su obligación de invertir el 2% de su PIB en seguridad, sino que planteó la posible retirada de Estados Unidos de esa alianza militar.
Trump, además de eso, promovió la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y eso como una forma de debilitar al bloque y facilitar la incorporación del Reino Unido a su política de contención de China. Eso ocurrió. Y además de eso, Trump impuso sanciones económicas a sus aliados europeos con los que nunca ha logrado un acuerdo de libre comercio. Estados Unidos y Europa nunca han logrado un acuerdo de libre comercio. Y Donald Trump le impuso aranceles a muchos productos de importación, de exportación europeos. Trump llegó a decir que los europeos estaban estafando a Estados Unidos. Ahora, hoy naturalmente creo que la situación es en muchos aspectos distinta a la de aquel entonces. Según el secretario general de la OTAN, los países miembros del bloque ya están cumpliendo con su obligación de invertir el 2% de su PIB en seguridad. Además, el Nord Stream 2 y parte del Nord Stream 1 fueron objetos de un sabotaje en el año 2022. Y eso hoy no es una preocupación de Estados Unidos. Estados Unidos es hoy uno de los principales proveedores de gas a Europa y los países de la Unión Europea se han alineado con la política de contención de China diseñada por Estados Unidos, como ya dije. O sea que la guerra en Ucrania le permitió a Joe Biden conseguir lo que Donald Trump no pudo en base a aquellas presiones y amenazas que describí hace un momentito. Es poco probable, entiendo yo, que Trump abandone la OTAN y que ese sea un asunto que esté en su agenda de política exterior. Pero puede Donald Trump, y estoy convencido de que hay mucha posibilidad de que sea así, que insista en un mayor compromiso de los países miembros de la OTAN con la inversión en seguridad. Puede que Trump quiera también desvincularse del compromiso con la reconstrucción de Ucrania, que según algunos cálculos costará unos 580.000 millones de dólares. Y todo esto bajo el alegato de que es una guerra que tiene lugar en Europa. Trump además ha prometido un arancel del 10% a los productos importados por Estados Unidos, tal y como dije, y eso incluye a los europeos. Por ahí es que entiendo yo que pueden producirse las fricciones con los viejos aliados. Sería una repetición de algo que ya hizo Trump y que en cierta medida continuó Joe Biden, así como suena, porque no se puede olvidar que Joe Biden aprobó una ley que otorga incentivos fiscales a las inversiones provenientes del extranjero, que es una medida que está provocando actualmente un proceso de desindustrialización de Europa, que eso es el equivalente a algo que ya hizo Donald Trump, como dijimos. Entonces, Trump apuesta por hacer grande a Estados Unidos, haciendo más competitiva la economía. Esa es su visión desde su gobierno 2016-2020. Y para eso él quiere emplear los recursos que se invierten en conflictos estériles, en la implementación de proyectos de desarrollo. Una reconstrucción de los esquemas de seguridad en Europa, entonces, permitiría a Estados Unidos liberar algunos recursos y disminuir la presencia militar en Europa, destinando una parte de las mismas al Asia, a la región Asia-Pacífico, la zona que Donald Trump ha declarado como prioritaria desde el punto de vista estratégico. Los conflictos bélicos han consumido billones de dólares desde que se inició la invasión de Afganistán
en el 2021. Estoy hablando de millones, de unos 6 trillones, como dicen en Estados Unidos. Estados Unidos invadió Afganistán, gastó un montón de dinero y 20 años después retornaron los talibanes al poder. Estados Unidos invadió Irak y hoy Irán tiene más influencia que Estados Unidos en ese país. Estados Unidos desestabilizó Yemen y los Hutis, aliados de Irán, se hicieron con el control de una buena parte del territorio de ese país, incluyendo la capital Saná. Ayudó a derrocar a Gaddafi y ese país ha vivido un caos por más de 10 años. Y todo esto sin que Occidente haya podido lograr en ese país mayor influencia. También propició la salida del poder de Hosni Mubarak. Y ese país hoy, aunque mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, también es parte del BRICS y no se ha sumado a las sanciones contra Rusia. Estados Unidos propició el caos armando al Estado Islámico para derrocar a Bashar al-Assad en Siria, cosa que no pudo lograr. Y eso abrió las puertas, ese gran error abrió las puertas al territorio de Siria a las fuerzas iraníes que tienen una presencia militar también allí. Y Rusia pudo también, sobre pretexto de la lucha contra el Estado Islámico, fortalecer su presencia militar en Oriente Medio, específicamente en el territorio sirio, donde tenía su única base militar en el extranjero. Estados Unidos promovió el Maidán en Ucrania, que dio al traste con el gobierno de Víctor Yanukovych. ¿Y eso en qué terminó? Terminó en la separación de Crimea y del Donbass del territorio de Ucrania. Además de eso, también provocó la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que todo eso que ocurrió tuvo lugar en un tiempo corto, muy corto, sin que Estados Unidos pudiera exhibir avances importantes en la consecución de sus objetivos estratégicos, a un costo muy elevado, económico y militar, en vidas humanas. Entonces, lo que Trump plantea, al menos teóricamente, es voltear la página, poniendo fin a las guerras y hacer de Estados Unidos un país mejor, invirtiendo en infraestructura, propiciando el desarrollo tecnológico y haciendo en general más competitiva la economía del país. Si tú quieres que China no supere a Estados Unidos como país más desarrollado, entonces acelera tú el ritmo de crecimiento, mejora tú la competitividad de tu economía. Ese es un camino que es el que Donald Trump entiende que es el más correcto. No sé cuál es la paz que quiere Donald Trump, pero el hecho de que se esté hablando de ponerle fin a los conflictos y de evitar nuevos, abre una oportunidad para la negociación de esquemas de seguridad en los que todos los países se sientan más cómodos y baje la tensión. Yo creo que hubiese sido importante no solo buscar una solución al problema en Ucrania en negociaciones directas con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Lo ideal sería discutir un nuevo esquema de seguridad que incluya también Oriente Medio y que incluya la región Asia-Pacífico. Y entonces así pudiéramos tener realmente un periodo de calma y un periodo para facilitar que las cosas fluyan y que la economía mundial pueda crecer. Ahora, ¿cómo están planteadas las cosas en el Asia-Pacífico? Otro asunto también importante. Trump propone
centrar toda su atención en la política de contención de China. Eso es harto conocido. Y eso incluye la guerra comercial con el país asiático que Donald Trump ha propuesto, que pasa por la imposición de aranceles a los productos chinos de exportación, favoreciendo la producción interna. Hasta ahora, esa política, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los productos chinos ha tenido efectos negativos. Los aranceles han llevado a un aumento en los precios de los productos chinos en Estados Unidos. Si usted va ahora mismo a un establecimiento comercial, usted se encontrará con que todo lo que se vende ahí es fabricado en China. Y si usted le impone aranceles, todos esos productos van a aumentar de precio. Y los perjudicados serán los consumidores. Las empresas estadounidenses que dependen de componentes chinos también se han visto afectadas porque han aumentado sus costos, los costos de producción. Y eso también incide en los precios de los distintos productos. Además, China ha respondido con aranceles propios a los productos estadounidenses, lo que ha afectado a sectores como la agricultura y la manufactura. El comercio entre ambos países ha disminuido como consecuencia de esas medidas y puede disminuir significativamente con la correspondiente afectación a las cadenas de suministro globales y a las economías de ambos países. Además de competir en lo económico, en lo comercial y en lo tecnológico, China y Estados Unidos buscan expandir su influencia en el mundo. Y esto es lo que ha provocado tensiones en el Pacífico asiático. Estados Unidos ha cuestionado la soberanía de China sobre ciertas áreas, como el Mar del Sur de China Meridional, una ruta comercial importante, una de las más importantes del mundo. Y como se puede ver, no es realmente muy fácil conciliar los intereses de ambas potencias. Es posible que Donald Trump no retorne a su política de acercamiento con Corea del Norte, porque recuerden cuando él lo intentó, Rusia y China apoyaban las sanciones al régimen de Pyongyang impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy Rusia tiene unas relaciones especiales, estratégicas con Corea del Norte, que tiene también, esos dos países tienen un acuerdo de defensa mutua. Las relaciones de Corea del Norte con China también son estrechas y entonces no será fácil intentar repetir aquello. Trump se ha pronunciado, como sabemos, como dije ya, en contra de las guerras y bueno, pues es esperable en consecuencia que haga un esfuerzo por evitar una guerra caliente con China o entre este país y algunos de los socios regionales de Estados Unidos. Una guerra en el Asia-Pacífico, la zona de mayor dinamismo económico, tendría un efecto más devastador para el mundo que la guerra en Ucrania. Yo creo que todos estos factores que he enumerado, todas las ideas que he esbozado, pueden ayudar a entender a qué puede conducir la elección de Donald Trump como el 47º presidente de los Estados Unidos. Mucho podremos intuir cuando el presidente escoja el equipo con el que gobernará durante los próximos 4 años. Un saludo cordial para todos.